Un policía corrupto metió una bolsa con drogas en el auto de una mujer inocente. Creyó que ella no tendría cómo defenderse, pero lo que jamás imaginó es que esa mujer llevaba en su bolso un documento que destruiría su carrera en segundos. Esta no es una historia inventada. Es la realidad de miles de personas que sufren abusos de poder todos los días. Pero lo que pasó aquí dejó a todo un departamento de policía en silencio. Porque cuando un oficial cree que puede jugar con la vida de alguien, el destino puede girar contra él de la forma más dolorosa. Claudia había aprendido a vivir con poco. Desde que su madre enfermó y ella tuvo que hacerse cargo de los gastos médicos, aceptaba todos los turnos extras que podía en el hospital. Era enfermera desde hacía más de 10 años, y aunque su salario apenas alcanzaba para cubrir la renta y los medicamentos de su madre, nunca se quejaba. Cada día se ponía el uniforme blanco, se ataba el cabello y salía con la misma fuerza de siempre, aun cuando su cuerpo gritaba de cansancio. Esa tarde, después de 16 horas sin descansar, apenas podía mantener los ojos abiertos. Soñaba con llegar a casa, quitarse los zapatos y cenar algo sencillo junto a su madre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras manejaba su viejo sedán por una calle poco transitada, vio las luces azules de una patrulla que le indicaba que se detuviera. No era la primera vez que la paraban. En su ciudad los controles eran frecuentes, pero esa vez algo en la actitud del oficial que se acercó la hizo sentir un escalofrío inmediato. El hombre, un sargento corpulento de rostro endurecido, no le pidió los documentos de inmediato. Caminó alrededor de su coche con pasos lentos, observando cada detalle como si buscara algo específico. Claudia intentó mantener la calma. Bajó la ventanilla y dijo con cortesía que venía del hospital, que aún llevaba el uniforme puesto, que estaba cansada. El policía no respondió. Se inclinó hacia el asiento trasero y con un movimiento casi imperceptible dejó caer una pequeña bolsa plástica transparente entre los asientos. Claudia no lo notó. Sus ojos estaban fijos en el retrovisor, intentando entender por qué se demoraba tanto. Un segundo después, el hombre metió la mano y levantó la bolsa delante de ella con una sonrisa torcida. Dentro había un polvo blanco. Señora, ¿quiere explicarme qué hace esto en su coche?», dijo con un tono que no dejaba espacio para réplica. Claudia sintió que el mundo se le venía abajo. Se quedó helada, sin palabras. Su primera reacción fue negar, con la voz quebrada, que aquello no era suyo. Pero el sargento ya tenía el guión aprendido. La interrumpió, se burlaba, la acusa de mentirosa. ¿Así que una enfermera ejemplar con drogas en el asiento trasero? Eso es grave, señora. Muy grave. 2 patrulleros más se acercaron al ver el descubrimiento. Uno de ellos sacó un cuaderno y empezó a anotar, como si estuvieran presenciando una captura importante. El otro la miraba con desprecio, como si ya la hubiera condenado. El corazón de Claudia golpeaba tan fuerte que sentía que le iba a romper el pecho. Ella sabía que era inocente, pero en ese instante comprendió lo más cruel. No importaba lo que dijera. La palabra de 3 policías pesaba más que la de una mujer cansada en uniforme de enfermera. Las imágenes cruzaron su mente a toda velocidad. Si la arrestaban, perdería su trabajo de inmediato. El hospital no toleraba escándalos ni investigaciones. Su madre se quedaría sin medicamentos, sin el poco ingreso que sostenía la casa. Y lo peor, quedaría marcada para siempre, aunque después demostrará su inocencia. Una acusación así destruye reputaciones en segundos. El miedo se transformó en una mezcla de rabia y desesperación. Se agarró fuerte al volante para no temblar, mientras las burlas del sargento seguían retumbando en sus oídos. «Usted está acabada, señora. No se da cuenta». Lo que el oficial no sabía era que esa misma mañana, antes de entrar a su turno, Claudia había recibido un sobre sellado de un hombre que conocía de lejos. Un investigador federal que llevaba meses visitando el hospital bajo una fachada. Ella no entendió del todo por qué le confiaba ese documento, solo recordó sus palabras serias. «Claudia, guárdalo contigo. Puede que lo necesites antes de lo que imaginas». En ese momento no le dio importancia. Pensó que quizás se trataba de papeles relacionados con una investigación de salud o alguna notificación. Pero ahora, atrapada en esa emboscada absurda, sus manos temblaban buscando dentro de su bolso. No sabía qué hacer. No estaba pensando con claridad. Solo sentía que aquel sobre podía ser su única salida. Los 3 agentes la rodeaban ya con decisión. Hablaban de esposarla, de llevarla a la comisaría, de llamar a superiores para reportar la incautación. Cada palabra era como un cuchillo que le abría otra herida en el alma. La mujer que había dedicado su vida a salvar pacientes se veía ahora tratada como una delincuente común. Las sirenas, los focos de la patrulla, las miradas de los transeúntes que se detenían a observar, todo la hacía sentir desnuda y expuesta. Era un linchamiento silencioso. Claudia respiró hondo, contuvo las lágrimas y pensó en su madre esperándola en casa, en los pacientes que esa noche necesitaría que alguien no se rindiera.
Fue ahí cuando comprendió que no podía quedarse callada. Tenía que arriesgarlo todo y mostrar lo que llevaba en ese sobre, aunque no supiera exactamente qué contenía. Claudia cerró los ojos un instante, intentando ordenar su respiración. El sargento Ricardo Gómez seguía sosteniendo la bolsa como si hubiera encontrado oro, repitiendo frases cargadas de burla y soberbia. «Esto es suficiente para que pases años en prisión, señora. A ver si con ese uniforme engañas al juez». Las palabras lo llenaban de un poder enfermo. Los otros dos oficiales lo seguían sin cuestionar nada, como si ya hubieran vivido situaciones similares. Para ellos era rutina, un juego sucio al que estaban acostumbrados. Claudia, sin embargo, no era la mujer frágil que esperaban. Dentro de ella crecía algo que había estado dormido demasiado tiempo, una fuerza impulsada por la injusticia. Su bolso descansaba sobre el asiento del copiloto y con manos temblorosas lo abrió, fingiendo buscar sus documentos. Lo que en realidad buscaba era aquel sobre que había guardado esa mañana casi sin pensarlo. Sentía el crujido del papel entre sus dedos, y en ese momento supo que ese objeto tenía un peso mucho mayor del que había imaginado. El sargento notó su movimiento y se inclinó hacia ella con brusquedad. «Nada de trucos, señora. Cualquier cosa rara y le pongo las esposas ahora mismo». Claudia lo miró a los ojos. Había miedo, sí, pero también una chispa de algo más, algo que el sargento no esperaba ver. «No estoy haciendo nada raro», respondió con voz baja pero firme. Lentamente sacó el sobre y lo colocó sobre el volante. El papel sellado con un timbre oficial brillaba bajo la luz de los faros de la patrulla. Por primera vez los otros dos agentes dejaron de sonreír. Reconocieron el sello federal y se miraron entre sí con desconcierto. El sargento, en cambio, rió con desprecio. «¿Un sobre? ¿Cree que un papelito va a salvarla de lo que encontramos en su coche?» Claudia, con los labios secos, sostuvo el sobre con ambas manos. Recordó la voz del investigador aquella mañana, esa seriedad en su mirada. «Confía en mí, Claudia. Puede que esto le salve la vida». Rompió el sello sin dudar y desplegó las hojas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con rapidez y el corazón le dio un vuelco. No era un documento cualquiera. Era una orden de investigación federal, con nombres, cargos y acusaciones detalladas. Y entre ellos, en letras claras y oficiales, estaba el nombre del hombre que tenía la bolsa en la mano, Ricardo Gómez. El silencio fue inmediato, casi insoportable. Claudia levantó el documento para que los tres pudieran verlo. «Explíqueme, sargento», dijo, ahora con la voz firme. «¿Cómo piensa acusarme de algo cuando usted ya está siendo investigado por esto?» Las palabras cayeron como piedras. Los dos oficiales retrocedieron un paso desconcertados. El sargento se puso rígido, con el rostro desencajado. Esto es una mentira», balbuceó, pero la inseguridad en su tono lo traicionaba. Claudia lo sabía. Por primera vez sentía que tenía el control. El más joven de los policías se acercó a leer el documento. Tragó saliva nervioso. «Sargento, aquí está su nombre. Y no solo eso. Habla de manipulación de pruebas, de tráfico interno, de denuncias previas». Sus palabras flotaron en el aire como cuchillas. El sargento lo empujó con violencia. «Cállate, no tienes idea de lo que dices». Pero ya era tarde. El veneno de la duda estaba sembrado entre ellos. Claudia aprovechó ese instante de confusión para sacar su teléfono y marcar un número que también estaba escrito en la hoja. El investigador federal había dejado un contacto de emergencia. «Si algo sucede, llámame de inmediato», le había dicho. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Claudia temía que nadie contestara. Entonces una voz grave respondió. «Agente Morales, ¿quién habla?» Con la voz temblorosa pero decidida, Claudia explicó lo que estaba ocurriendo. No omitió ningún detalle. La parada, la bolsa plantada, las amenazas. El agente escuchó en silencio y al final solo dijo: «Manténgase tranquila, ya vamos en camino». Cuando cortó la llamada, el sargento le arrebató el teléfono con furia. «¿A quién llamaste? ¿Quién demonios crees que eres?», gritó. Claudia lo miró fijamente y respondió: «Soy la persona equivocada para que intente destruir, sargento». Las luces de otras patrullas comenzaron a aparecer a lo lejos. No eran refuerzos para el sargento, como él pensaba, sino vehículos enviados por la unidad federal. En cuestión de minutos, la calle se llenó de hombres con chalecos que llevaban inscripciones claras: Departamento de Asuntos Internos. Los transeúntes que observaban desde la acera se quedaron boquiabiertos. Lo que parecía un arresto común se transformaba en un espectáculo inesperado. Los agentes federales se acercaron con paso firme. «Ricardo Gómez queda detenido por corrupción, manipulación de pruebas y abuso de autoridad», anunció uno de ellos con voz contundente. El sargento intentó resistirse, pero los suyos ya no lo apoyaban. Los otros dos oficiales, que minutos antes se burlaban de Claudia, bajaron la mirada y dieron un paso atrás.
Nadie movió un dedo para ayudarlo. Las esposas hicieron un chasquido metálico que quedó grabado en la memoria de Claudia como el sonido de la justicia. Por un instante, ella pensó que iba a derrumbarse. Sus piernas temblaban, la adrenalina aún recorría su cuerpo, pero lo único que hizo fue respirar profundamente y sostener el documento entre sus manos como si fuera un escudo invisible que la había protegido en el momento más oscuro. Los federales la rodearon para asegurarse de que estuviera bien. Le pidieron que relatara todo con calma, que entregara el documento y que se quedara tranquila. Ella, agotada, apenas pudo asentir. El sargento esposado gritaba insultos y amenazas, pero su voz se perdía entre el ruido de los vehículos y las sirenas. Ya no tenía poder, ya no tenía autoridad. Lo habían desenmascarado en público, frente a sus propios hombres, frente a la mujer que había intentado destruir. Y lo más doloroso para él era que todo había comenzado con un gesto que creía insignificante: plantar una bolsa en el coche equivocado. Claudia sabía que la pesadilla no había terminado del todo. Aún quedaban trámites, declaraciones, noches sin dormir recordando cada segundo de aquel abuso. Pero también sabía algo nuevo. No estaba sola. Había fuerzas mucho más grandes que la corrupción de un hombre, y esa noche lo había comprobado con sus propios ojos. El peso de la injusticia seguía sobre su pecho, pero también la certeza de que al menos por una vez la verdad había ganado. Y esa sensación era más poderosa que cualquier miedo. El caos en la calle era total. Los agentes federales rodearon la patrulla. Los curiosos se agolpaban en las aceras grabando con sus teléfonos. Y Claudia permanecía en silencio, aún sentada en su coche, con las manos firmes sobre el volante, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Nunca había imaginado ser testigo de algo así, mucho menos la protagonista involuntaria. El sargento Ricardo Gómez, el mismo hombre que minutos antes se reía de ella con desprecio, ahora forcejeaba como un animal acorralado. Sus gritos eran desesperados. «Es una trampa. Ella miente. Esto no puede estar pasando». Pero cada palabra sonaba hueca, como el último rugido de un hombre que ya había perdido todo. Los federales lo esposaron contra el capó de su propia patrulla, mientras él pataleaba inútilmente. «Tiene que haber un error», repetía, con la voz quebrada. Pero nadie lo escuchaba ya. Los transeúntes murmuraban entre sí, algunos insultaban al sargento. Otros aplaudían al ver que la justicia finalmente alcanzaba a un policía que todos sospechaban pero nadie había podido enfrentar. Claudia, con los ojos llenos de lágrimas, bajó lentamente del coche. Sus piernas temblaban tanto que pensó que se desplomaba, pero se obligó a dar cada paso. Los federales la recibieron con respeto. Uno de ellos incluso la tomó del brazo para sostenerla. «Está a salvo ahora, señora. Usted fue valiente», le dijo en voz baja. Esas palabras fueron como un disparo directo al corazón. Valiente. Ella, que había sentido que se hundía en el miedo más profundo, había encontrado la fuerza de mirar a los ojos a su verdugo y no dejarse vencer. Respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero al ver al sargento reducido contra el coche, algo dentro de ella se quebró. No era alegría ni venganza. Era una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque su vida no había sido destruida esa noche. Tristemente porque entendía que detrás de ese uniforme había un hombre que había elegido corromper todo lo que significaba la justicia. Los otros dos oficiales que acompañaban al sargento permanecían apartados con la cabeza gacha. Uno de ellos, el más joven, tenía los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar. Claudia lo observó fijamente. Él evitó mirarla, pero ella supo que en su interior algo se había roto también. Quizá comprendía que había seguido a un líder equivocado, que se había prestado al juego de la corrupción. La multitud gritaba. Algunos pedían que también los arrestaran. Otros pedían que los investigaran. La escena parecía sacada de una pesadilla convertida en un extraño acto de justicia pública. En medio del alboroto, un agente federal leyó en voz alta los cargos mientras el sargento era subido a un vehículo negro. Ricardo Gómez queda bajo custodia por falsificación de pruebas, abuso de autoridad, extorsión y conspiración con grupos criminales. Cada palabra era un golpe contra la fachada que ese hombre había construido durante años. Claudia observaba, aún incrédula, cómo el que minutos antes era dueño de la situación se derrumbaba frente a todos. «Esto no acaba aquí. Voy a hundirlos a todos», gritó el sargento mientras lo empujaban al interior del coche. Pero su voz sonaba rota, hueca, sin fuerza. Nadie lo temía ya. Los flashes de los celulares iluminaban la escena. La gente subía videos a internet en tiempo real. En cuestión de minutos, la noticia se esparcía como fuego. Policía corrupto detenido en pleno operativo tras intentar incriminar a una enfermera. Claudia no lo sabía en ese momento,
pero su rostro cansado y su uniforme manchado de sangre del hospital se volverían símbolo de resistencia y dignidad. Ella no había buscado fama, pero su valentía al mostrar aquel documento quedaría registrada para siempre. Los federales le pidieron que los acompañara para rendir declaración formal. Claudia dudó un instante, miró su coche, miró el reloj y pensó en su madre esperándola en casa. Había salido de su turno con el simple deseo de descansar, y ahora estaba en medio de una tormenta que podía cambiarle la vida para siempre. Aún así, sabía que tenía que hacerlo. «Estoy lista», dijo con voz temblorosa pero firme. Caminó entre la multitud que se apartaba para dejarla pasar. Algunos la miraban con admiración, otros con incredulidad. Una mujer se acercó y le tomó la mano. «Gracias por no dejarse vencer». Claudia apenas pudo sonreír. En la comisaría federal, su declaración fue larga y dolorosa. Tuvo que repetir una y otra vez cómo el sargento había plantado la bolsa, cómo la había acosado, cómo se había burlado de ella. Cada palabra le desgarraba la garganta, porque revivirlo era casi tan duro como vivirlo. Pero cada vez que flaqueaba recordaba la voz del agente Morales al teléfono y las palabras que había escuchado en la calle. «Usted fue valiente». Eso le daba fuerza. Cuando terminó, le dijeron que podía irse, que su testimonio era suficiente, que ahora la justicia seguiría su curso. Al salir del edificio, ya de madrugada, el aire frío golpeó su rostro. Claudia se detuvo en la puerta, cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. Había sobrevivido, había resistido, había vencido, aunque el costo emocional era inmenso. En su mente volvió a ver la imagen del sargento reducido, esposado, gritando sin poder evitar su destino, y entendió que aunque él hubiera intentado destruirla, había sido ella quien lo había expuesto ante todos. No por buscar venganza, sino porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso en los momentos más oscuros. Claudia regresó a su coche todavía temblando, pero con una sensación extraña de alivio y orgullo. El aire de la madrugada le golpeaba el rostro, fresco y húmedo, como si lavara todos los miedos acumulados en aquellas horas infernales. Recordó cada segundo. La burla del sargento, el peso de la bolsa que nunca le perteneció, el temblor de sus propias manos al sacar aquel sobre que parecía insignificante y que en realidad contenía la verdad capaz de derribar a un hombre poderoso. Nunca había buscado ser heroína ni enfrentarse a la corrupción, pero esa noche comprendió que la justicia no siempre viene de manera sencilla. A veces requiere coraje, inteligencia y la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece perdido. Mientras manejaba de regreso a casa, su mente repasaba los eventos, y una certeza se hacía más fuerte que el miedo. No se puede subestimar nunca a quien tiene la verdad de su lado. Al llegar a su apartamento, su madre dormía en la sala, con una manta cubriéndose de pies a cabeza. Claudia la observó por un instante y sintió una mezcla de ternura y alivio. Su madre jamás tendría que enfrentar sola las consecuencias de un sistema que muchas veces protege a los culpables y ataca a los inocentes. Esa noche, Claudia no solo había salvado su propia vida y su reputación, sino que había protegido a quienes dependían de ella, mostrando que la integridad y la valentía pueden hacer que la justicia se cumpla, aunque sea de forma inesperada. En los días siguientes, la noticia del arresto del sargento Gómez se expandió como un incendio en las redes sociales y en la prensa local. La comunidad que alguna vez miró a Claudia con indiferencia ahora la veía como un símbolo de resistencia. Sus compañeros del hospital la felicitaban con sonrisas y abrazos silenciosos, reconociendo la fuerza que había mostrado frente a la injusticia. Pero para Claudia, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento. Era la certeza de que había hecho lo correcto y de que ningún abuso de poder podría doblegarla. Mientras revisaba los papeles entregados por los federales, comprendió que aquella experiencia había cambiado algo dentro de ella, la manera en que veía el mundo, la confianza en sí misma y la convicción de que incluso la persona más aparentemente débil puede convertirse en un obstáculo insalvable para quienes buscan aprovecharse de los demás. Claudia sonrió levemente, sintiendo que aunque la noche había sido aterradora, también había sido un punto de inflexión en su vida. La injusticia había golpeado, sí, pero la verdad y la valentía habían ganado. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte las próximas. Deja un like si te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras.